La bofetada no fue lo peor. Fue el silencio. El eco hueco de la iglesia de Santa Lucía con sus vitrales, proyectando luces doradas sobre las caras congeladas de los invitados. Diego, el hombre con quien iba a casarme en 3 semanas, me había bofeteado en plena celebración de nuestro compromiso. Sus ojos inyectados de rabia contenida no mostraban ni rastro del amor que alguna vez me prometió. A su lado, Laura, mi mejor amiga desde la universidad, sostenía su copa con una sonrisa apenas disimulada. «Discúlpate con ella», exigió Diego sujetándome la muñeca con fuerza, su voz baja y cruel. «O puedes olvidarte de tu apellido, de tu dignidad y de mí». Mi madre, sentada a solo unos metros, se quedó inmóvil. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Todos fingieron no haber visto lo que acababa de pasar. Y yo, con el rostro ardiendo, las lágrimas acumuladas sin permiso, solo podía mirar al suelo. Hasta que lo vi. Un hombre alto entre las sombras del pórtico con traje oscuro y una mirada que lo decía todo. No era compasión. Era autoridad. Y en su silencio supe que algo estaba a punto de romperse. O de comenzar. No siempre fue así. Diego no siempre fue ese hombre frío que me expuso frente a todos, como si mi dignidad fuera un accesorio descartable. Lo conocí en la Facultad de Economía en Barcelona. Tenía una sonrisa tímida, una mente inquieta y un sueño: crear su propia empresa tecnológica desde cero. Yo, Jimena, hija de un empresario reconocido en medios de comunicación, tenía la oportunidad de trabajar directamente con mi padre, tras graduarme. Pero elegí otra ruta. Elegí a Diego. Dejé la oferta sobre la mesa, empaqué mis libros y me mudé al pequeño piso compartido que él alquilaba con otros 3 estudiantes. Al principio todo era sacrificio compartido, turnos dobles, noches sin dormir, cafés fríos y presentaciones improvisadas en salas de coworking baratas. Yo diseñaba campañas de marketing, construía puentes con inversores a través de los contactos de mi familia, todo sin poner mi nombre en nada. Lo hacemos por el sueño, amor. Cuando salga bien, salimos juntos adelante. Me decía mientras me acariciaba la mejilla con ternura. Y yo le creía. Cada presentación que Diego ofrecía con carisma desbordado tenía tras bambalinas las horas de trabajo que yo invertía. Pero no importaba. Era nuestro proyecto, nuestro futuro. Los años pasaron y con ellos llegaron los primeros clientes, luego el primer contrato grande, luego la oficina en el centro de Madrid. Él se vestía mejor, hablaba diferente, ya no tenía tiempo para tomar café en la terraza conmigo. «Es la presión del crecimiento», decía. Yo entendía. Siempre entendía. Cuando le recordaba la promesa de casarnos una vez que la empresa tuviera estabilidad, respondía con evasivas cariñosas. Cuando aseguremos la segunda ronda de inversión, cuando abramos sede en Lisboa, cuando todo esté listo para salir a bolsa. Siempre había un después, siempre una meta más antes de cumplir la promesa. Y entonces llegó Laura, mi amiga de la universidad. Diego me dijo que la necesitaba. Tiene experiencia en relaciones públicas. Es ideal para el lanzamiento del IPO. Confío en ella como tú confías en mí. ¿Cómo iba a dudar de él? ¿Cómo iba a desconfiar de alguien a quien le había entregado mis años, mi energía y mi fe? Los mensajes que escondía cuando yo entraba en la habitación, las noches de trabajo que no cuadraban con los calendarios. Todo lo ignoré. Porque en el fondo seguía creyendo que esa chica joven que dejó todo por amor aún existía en mí. Lo que no sabía era que esa fe, esa ceguera, me estaban consumiendo lentamente. El día que encontré los estados financieros secretos, todo se derrumbó. Movimientos extraños en cuentas offshore, desvíos millonarios, gastos que no cuadraban. No solo me estaba traicionando como mujer, me estaba usando como tapadera para una estafa financiera en pleno proceso de salir a bolsa.
Después de aquella noche en la iglesia de Santa Lucía, no volví al piso que compartía con Diego. Me subí a un taxi sin rumbo fijo solo con el impulso visceral de huir. Y como si mis pies, mi corazón roto y mi instinto ancestral se pusieran de acuerdo, el destino me llevó al único lugar donde juré no regresar jamás, la casa de mi madre en un barrio antiguo de Sevilla, con sus persianas color menta y su jardín de lavanda aún intacto. Tocó abrirme la puerta sin decir palabra. No hubo preguntas ni reproches. Solo una mirada que no necesitaba traducción. Ya sabía que esto pasaría. Me dejó pasar, preparó té de jengibre, mi favorito de niña, y puso la taza sobre la mesa como si el tiempo no hubiera pasado. «Quédate esta noche. Nadie te va a juzgar aquí», dijo simplemente como quien ofrece refugio a una hija perdida por años en un océano de orgullo. Recordé de inmediato la última vez que hablamos. Fue la tarde en que rechacé la oferta de mi padre para trabajar en su empresa y me marché a Madrid con Diego bajo el brazo. Ella me advirtió: un hombre que no te incluye en sus planes desde el inicio no está construyendo contigo, está construyendo sobre ti. Me enfadé. La acusé de ser controladora anticuada. Colgué el teléfono entre gritos. Ahora sus palabras me retumbaban como una sentencia anunciada. Saqué de mi bolso la carpeta con los documentos que había encontrado escondidos en el despacho de Diego. Cuentas fantasmas, movimientos oscuros, pruebas de lavado de dinero. Los puse sobre la mesa sin decir nada. Ella los hojeó en silencio, su mirada se endureció. «¿Desde cuándo sabes esto?», preguntó. «Desde hace 2 días», respondí. «¿Y pensabas enfrentarlo tú sola?». No supe qué decir. Me sentía estúpida, pero también asustada. Mi madre asintió. Se levantó y marcó un número que aún recordaba de memoria. «¿Hay alguien que debe ver esto?», dijo mientras hablaba con voz firme y pausada. «Sí, Alejandro. Es sobre ella». Alejandro. Ese nombre me sonaba. Era el hombre que interrumpió el acto en la iglesia. ¿Qué relación tenía con mi madre? ¿Por qué conocía mi nombre? ¿Quién es él?, pregunté desconcertada. Mi madre me miró y, por primera vez en años, sonrió con una ternura que no conocía. «El hijo de una vieja amiga. Y alguien que lleva tiempo observando tu trabajo, aunque tú no lo sepas». Sentí una mezcla de confusión, recelo y un tenue atisbo de esperanza. ¿Alguien había visto mi esfuerzo? ¿Mi talento? ¿Todo aquello que Diego ocultó tras su fachada de líder brillante, Alejandro Ruiz de León? No era un extraño. Al menos no para el mundo de las finanzas. CEO de Nova Fund Capital, una firma de inversión con alcance en toda Europa y uno de los nombres que más sonaban en las páginas económicas durante los últimos años. Pero para mí, hasta aquella noche en la iglesia, no era más que un rostro entre sombras. El hombre que había interrumpido mi humillación pública con una frase seca y certera. «Esto ya es asunto de todos». Nos citamos al día siguiente en una pequeña sala privada de un hotel en Sevilla. Su presencia imponía sin esfuerzo, alto traje sin arrugas, mirada directa, pero serena. No intentó darme lástima ni maquillar la situación. Fue directo: «Sé quién eres, Jimena. Y sé lo que hiciste por la empresa de Diego». Me quedé paralizada. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué quería de mí? Desde hace más de un año analizamos campañas y estructuras de marketing en startups tecnológicas. Una de las que más nos sorprendió fue la evolución de Colway Tech, justo después de 2020. Campañas con narrativa emocional, enfoque disruptivo. Firmadas por él, pero diseñadas por alguien más. Por ti. Mi garganta se cerró. No era solo intuición, era información precisa. Tu madre me habló de ti cuando empezamos a colaborar en la fundación donde ambas participan. Quise contactarte desde hace tiempo, pero pensé que debías salir por ti misma de donde estabas. Y ahora... aquí estás. Lo miré con recelo, pero también con curiosidad.
¿Por qué te importa?, pregunté con franqueza. «Porque te necesito». Alejandro me ofreció un puesto como directora de estrategia creativa para Nova Fund. No era caridad ni lástima. Era una oferta laboral seria con contrato, condiciones claras y mi nombre en cada proyecto. Me ofrecía lo que Diego nunca pudo: visibilidad y crédito real. Pero había más. Alejandro no lo dijo con palabras, pero su presencia transmitía algo que Diego había perdido hace tiempo: respeto. No intentó seducirme. No me prometió cuentos de hadas. Solo me dijo una verdad simple. Tu talento merece otro escenario. Y yo quiero construirlo contigo. Profesionalmente. Lo demás, lo decides tú. La idea de trabajar con él me atraía y me asustaba al mismo tiempo. ¿Qué pasaba si solo era otro hombre más con un plan oculto? ¿Y si confundía nuevamente atención con intención? Pero por primera vez, tenía opción. No era una propuesta disfrazada de amor. Era una decisión basada en mis capacidades. Acepté. No como salvación, sino como movimiento estratégico. Esta vez el tablero era mío. Y el primer paso sería dejar de esconder mi nombre detrás de hombres brillantes. El Café Luz de Plaza del Sol estaba casi vacío cuando llegué. Elegimos ese lugar porque era discreto, con pocas cámaras públicas, y aún así, lo suficientemente transitado para no levantar sospechas. Alejandro ya estaba allí sentado en una mesa de esquina fingiendo leer el periódico. En su bolsillo interior llevaba una pequeña grabadora digital. Cerca del mostrador, 2 miembros de su equipo, uno haciéndose pasar por cliente con portátil, otro como camarero, monitoreaban el entorno con discreción. La mesa que reservamos para Laura estaba frente a una ventana con visión directa al acceso principal. Ella llegó 15 minutos tarde con gafas oscuras y un sobre de Manila apretado contra el pecho. Se notaba nerviosa, pero sus pasos eran decididos. Me senté frente a ella y por un instante sentí lástima. Esa mujer que alguna vez creí amiga parecía otra pálida tensa al borde del colapso. «Aquí está todo», dijo en voz baja empujando el sobre hacia mí. Contratos firmados, correos electrónicos, transferencias a bancos en Emiratos. Todo está ahí. Lo abrí con manos temblorosas. Los documentos no dejaban lugar a dudas. Diego estaba vendiendo tecnología sensible de Colway Tech a través de empresas pantalla. Una vez que el IPO saliera al mercado, planeaba desaparecer con el dinero. «¿Por qué me lo das ahora?», pregunté sin ocultar mi desconfianza. Laura bajó la mirada. «Porque él ya me reemplazó. Y porque no quiero hundirme sola». Antes de que pudiera responder, sentí vibrar mi teléfono. Una sola palabra en la pantalla: «Sal ahora». Era Alejandro. Levanté la vista y lo vi hacerme una seña rápida. «¿Qué pasa?», susurró Laura. «Diego está aquí», dije poniéndome de pie. «Tenemos que irnos». «No puede ser. Tiene una junta con el consejo en el norte», murmuró confundida. Pero ya era tarde. La puerta del café se abrió bruscamente y Diego entró flanqueado por 2 hombres en trajes oscuros. Sonrió como un actor seguro de su guión. «Jimena, siempre tan predecible», dijo con desprecio. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo?». Lo enfrenté con la carpeta en la mano. «¿Tú crees que vine aquí a buscar pruebas?». «No, Diego. Esto era para exponerte». En ese instante, 2 clientes de mesas cercanas se levantaron mostrando sus placas: agentes de la Unidad de Delitos Económicos. El camarero del fondo levantó una grabadora encendida. Todo había sido documentado. Diego intentó arrebatarme los papeles, pero Alejandro apareció detrás de él y le bloqueó el paso. «Se acabó», Diego dijo con voz firme. La rabia en su rostro se transformó en pánico. «¿Me tendiste una trampa?». «No. Tú te la tendiste solo», le respondí. «Yo solo me aseguré de que todos lo vieran». Tras la detención de Diego, todo sucedió con una velocidad casi absurda.
Testifiqué ante la Unidad de Delitos Económicos, entregué las pruebas recopiladas y junto al equipo legal de Alejandro, presentamos la denuncia completa. Calway Tech canceló su salida a bolsa, los inversores comenzaron a retirar sus fondos y por primera vez en 7 años mi nombre apareció como denunciante principal en los informes oficiales. No como víctima, sino como pieza clave. Alejandro fue respetuoso en todo momento. Nunca cruzó la línea. Me ofreció un contrato oficial como directora de estrategia en Nova Fund, con oficina propia, equipo a cargo y crédito en cada campaña. Era lo que siempre había deseado, solo que ahora lo conseguía por mérito, no por asociación. Una tarde mi madre me llamó desde la cocina. Los padres de Alejandro nos invitaron a cenar el sábado. ¿Para qué?, pregunté sin mucho ánimo. «Quieren conocerte oficialmente», dijo bajando la voz. «Ya sabes ahora que están tan cercanos». Fui por cortesía. La casa de los Ruiz de León era un palacete discreto en las afueras de Sevilla, rodeado de viñedos y silencio. La madre de Alejandro era todo lo contrario a lo que imaginaba, cálida, directa, con un sentido del humor afilado y una mirada de quien lee más allá de las palabras. «Así que tú eres la mente brillante detrás de esas campañas», dijo mientras me servía una copa de vino. «Mi hijo habla de ti como si fueras un unicornio que logró escapar del bosque». Alejandro, sentado frente a mí, se sonrojó. Fue la primera vez que vi una grieta en su serenidad perfecta. La cena fue cómoda, familiar, extrañamente natural. Cuando terminé de hablar sobre mi visión de futuro, el padre de Alejandro intervino. «Si algún día se casan, que sea por respeto mutuo, no por presión. Así nacen las alianzas sólidas». Reímos todos, pero algo en esa frase quedó flotando. Al día siguiente Alejandro me llamó a su despacho. Me esperaban 2 sobres sobre la mesa. «Uno es el acuerdo profesional», dijo con tono neutro. «El otro... bueno, digamos que es una propuesta no convencional». Lo abrí. Era un contrato prenupcial, sin fechas, sin cláusulas forzadas. Solo 2 firmas al final y una nota. «Si en algún momento decides que quieres caminar conmigo, como igual aquí estoy». Lo miré. «¿Esto es una declaración de amor o una negociación de fusiones?». Ambas, respondió sonriendo con calma, pero sin presiones. «Tómate el tiempo que necesites. Por primera vez en mi vida sentí que alguien me estaba eligiendo sin querer poseerme. Y eso en mi historia. Era algo revolucionario». El sol bañaba con suavidad el jardín de mi abuela en las afueras de Valencia. Era una boda pequeña, íntima, rodeada de los pocos que permanecieron a mi lado cuando todo colapsó. Mi madre lloraba sin disimulo mientras ajustaba los detalles de mi vestido de lino marfil. Alejandro, impecable, me esperaba al final del pasillo rodeado de flores silvestres. No había orquesta, ni fasto. Solo una ceremonia civil sencilla y honesta como nosotros. Lo que no esperaba era el sonido de neumáticos frenando bruscamente frente a la verja. Y luego, el caos. Jimena, una voz rasposa y desesperada, rompió el aire como un trueno. «Para esto. No puedes casarte con él», giré la cabeza. Todos lo hicieron. Allí estaba Diego, despeinado, con la camisa fuera del pantalón, sudando, temblando. El traje que alguna vez usó para cerrar tratos ahora le colgaba como un disfraz ajeno. Su mirada estaba cargada de rabia y de miedo. «7 años», gritó, dando pasos inseguros hacia el altar. «7 años juntos y lo tiras todo por un tipo que apenas conoces». Vi a Alejandro tensarse, pero no se movió. Me dio espacio. Sabía que esto era mío, y yo también lo sabía. Di un paso al frente, dejando que todos escucharan con claridad. «Tienes razón, Diego. Fueron 7 años, pero los últimos 2 los pasé sola, aunque tú dormías a mi lado». Él vaciló. «Lo que construimos fue real», insistió. «Tal vez cometí errores, pero lo hice todo por nosotros». Negué con la cabeza. «Lo hiciste todo por ti.
Yo solo era la sombra que te sostenía. Te di mis ideas, mi esfuerzo, mi silencio, y tú me diste una traición cuidadosamente orquestada. Se acercó más. Yo te hice quien eres. Sin mí no habrías llegado hasta aquí. Sus palabras fueron la chispa que encendió el incendio final. No, Diego. Yo te hice a ti. Yo creé las campañas. Busqué los inversores. Puse mi nombre en tus presentaciones. Me acerqué a él manteniendo la voz firme. Y ahora tengo pruebas de que tú intentaste destruirlo todo por codicia. Los guardias de seguridad discretos hasta entonces se acercaron. ¿Vas a dejar que me saquen así?, me dijo con un tono casi infantil. Después de todo lo que vivimos. Lo miré por última vez. No estoy tirando 7 años a la basura. Estoy reclamando lo que aprendí de ellos, que merezco algo mejor. Cuando se lo llevaron aún gritaba mi nombre como si eso fuera suficiente para que volviera. Pero ya no había cadenas. Solo viento. Regresé al altar y Alejandro me ofreció su mano. El aplauso que siguió no fue por el sí acepto. Fue por haber dicho no en el momento justo. Continuará en la parte 9. Quien me eligió fue quien me dejó elegir. El sí no fue un grito eufórico. Fue un susurro firme dicho con una certeza que no había sentido en años. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en mi dedo, no pensé en cuentos de hadas ni en finales perfectos. Pensé en mí. En la mujer que una vez creyó que amar era desaparecer. En la que entregó todo sin pedir nada. Y en la que al fin aprendió a elegir, empezando por sí misma. No me casé con un salvador. Me uní a un compañero. Alguien que me miró sin intentar corregirme ni completarme, sino reconocerme. Alejandro no me ofreció un pedestal, sino un asiento a su lado, a la altura de su mirada, de sus decisiones, de su respeto. Diego, con todo su ego, me hizo arrodillar una vez. Alejandro, con todo su silencio, me enseñó que jamás debía hacerlo. Y así, de pie bajo los naranjos en flor, rodeada de verdad y no de apariencia, comprendí que la mayor victoria no fue haberlo vencido a él, sino haberme reencontrado a mí. Resurgí, no de las cenizas de un amor roto, sino del fuego que encendí el día que elegí dejar de ser invisible.